llevan entre nosotros miles de años. Fascinan de tal modo que la conquista del vuelo se convirtió durante siglos en el gran desafío de la humanidad. Las aves son el grupo animal más estudiado, admirado y respetado de cuantos comparten la Tierra. Estás a punto de entrar en un universo ingrávido, ciencia y naturaleza al servicio del conocimiento y la pasión por esos seres emplumados que tanto nos gustan. Comienza El Aviario. Las ciudades son más de lo que aparentemente muestran a simple vista. Algo que posiblemente muchos ya sospechabais. Sus edificios, sus calles, los parques, patios y jardines por los que transitamos a diario son testigos de un hecho que a menudo tenemos olvidado. Y es que ni el cemento ni el acero consiguen frenar el avance inexorable de la vida. Esta se aferra hasta en los ambientes más hostiles. Junto a un sinfín de motores horrísonos, de sirenas estridentes, de luces, humo, de tanto bullicio sofocante, viven infinidad de formas que han adaptado su comportamiento al ritmo que marca el crecimiento poblacional desmesurado de una especie animal única, el Homo sapiens. Entre el ambiente caótico de la vida ciudadana de los hombres y mujeres del siglo XXI, resisten, evolucionan y entrenan su capacidad adaptativa las aves urbanas. Siempre han estado ahí, mucho antes que nosotros, acompañando nuestro dudoso avance hacia el futuro desde el más remoto pasado de nuestra existencia. Algunas han sabido sacar partido de esta convivencia, otras simplemente no han podido soportarlo. En el aviario de hoy exploraremos la calidad ecológica de nuestras ciudades, comprobando qué tan capacitadas están para albergar vida, con verdadero interés por despertar vuestra curiosidad y siendo lo más pragmático posible. Os invito, una vez más, a dejar volar la mente, y esta vez no hará falta viajar lejos, porque muchas de las protagonistas de hoy viven realmente cerca, las vemos a diario, y son de sobra reconocidas por todos. Mi nombre es Pepe Sacristán, os doy la bienvenida y desde aquí os saludo. Arrancamos el vuelo, comienza el aviario. Hoy, aves urbanas. Así laten nuestras ciudades. Este es su sonido, su respiración, unas constantes vitales que evidencian el devenir pesado, obtuso de sus habitantes. Una mezcla de prisa, fatiga y estrés que aleja a nuestra especie de su pasado glorioso paleolítico. Evidentemente, estamos diseñados para mirar hacia adelante y nunca volveremos a ser lo que fuimos. Hemos perdido esa capacidad armoniosa de vivir integrados en el medio, siendo y sintiéndonos parte de él. Ahora vivimos del uso y el abuso desmesurados que exige la gran urbe.
Llegados a este punto, algunos de vosotros pensaréis, bueno, no todo es ciudad, que es de esa vida campesina, labriega, ganadera, que por suerte aún se palpa en muchos de nuestros pueblos. Allí la gente disfruta de una conexión mayor con la naturaleza. Sí, es cierto, pero por desgracia, esa vida está desapareciendo. Nuestros pueblos se vacían, se mueren. Pese a que la población española ha aumentado un 36% desde 1975, hemos pasado de 34 millones de habitantes a más de 47 en la actualidad. Existen regiones como Soria, que han visto cómo su población se reducía en el mismo periodo, hasta un 24%. Esto es lo que los expertos llaman el fenómeno de la España vacía. Vacía en sus pueblos, porque tenéis que saber que más de la mitad de la población mundial vive ya en grandes ciudades. Las mismas ciudades que hoy van a ser nuestro telón de fondo. Son tantas las especies de las que hoy me gustaría hablaros, que verdaderamente me cuesta hacer una síntesis, no alargarme demasiado. Tanto me cuesta este asunto, que este episodio va a ser una primera entrega, como habréis intuido en el título, de un total de 2 partes, porque la avifauna urbana es realmente diversa, su tendencia a efectos generales es creciente, aunque tendré tiempo también para explicaros algunos casos de desaparición bastante alarmantes, pero por lo general, nuestras ciudades despiertan el interés tanto de aves forestales como esteparias, incluso de aves que solemos ver en ecosistemas de media montaña, o hasta marinas, costeras. Y cada vez esto sucede con más notoriedad. Globalización ornítica, favorecida por el hombre. Tantas especies, como os decía, que en esta primera parte solo me acercaré a algunas, quizá las más comunes, y el resto de cuestiones las dejaremos para la segunda entrega. Y vamos al lío, lo voy a hacer por especies. Voy a comenzar hablándoos de columbiformes, es decir, palomas. Bastará buscar una avenida sombreada, un parque decorado con fuentes refrescantes o una plaza alegremente ambientada de terrazas para ser testigo de la presencia de unos animales ampliamente estigmatizados, de cuya domesticación debemos responsabilizar a los egipcios de hace 5000 años. Ellos nos legaron el arte de la mensajería aérea con estas aves, y aunque existen varias especies, y la mensajera es una de ellas, la paloma más habitual en nuestras ciudades es la que recibe el nombre científico de Columba libia domestica, la bravía, descendiente directa de la paloma bravía silvestre. Bien, actualmente es un animal callejero, pero durante mucho tiempo su carne fue consumida en amplias zonas de Europa, donde llegó a criarse de manera controlada en el interior de palomares, de los que se sabe que fueron muchas quienes lograron escapar, para volver así a la vida libre, cruzándose de este modo con sus predecesoras, las bravías salvajes. Con el paso del tiempo, los híbridos surgidos de estos cruces fueron ganando terreno, reemplazando a las razas puras. Los expertos creen que la totalidad de las palomas bravías modernas existentes son descendencia directa de aquellas aves domesticadas que volvieron a la libertad. Y parece que los edificios de nuestras ciudades aún despiertan en su memoria genética el recuerdo de aquellos precipicios y escarpaduras naturales que ya sirvieran de refugio a sus antepasadas. Bien, seguimos con palomas. Como existe la posibilidad cada vez mayor de que podáis observar otras 2 especies compartiendo el ecosistema metropolitano con la bravía, y esto podría confundiros, os hablaré rápidamente de cómo distinguir estas 3 variedades a simple vista: la bravía, la zurita y la torcaz.
La hibridación, como os comentaba antes, acostumbra ponernos difícil la identificación en base a ciertos rasgos, sobre todo en base a los colores. Aunque podáis observar palomas completamente blancas o algunas netamente marrones, a rasgos generales, el gris domina el plumaje de la gran mayoría de nuestras palomas. De la bravía, yo destacaría la presencia de dos características bandas negras, fácilmente visibles, cortando cada ala de manera transversal, parecen brazaletes. También la cola, en su extremo, posee una banda negra. En verdad esto es común en las tres especies. En su cuello pueden verse un conjunto de plumas irisadas, con reflejos verdes y púrpuras, casi metálicos. El obispillo, lo que vendría a ser el nacimiento de la cola, es de un blanco intenso. También la parte inferior de sus alas, y en sus ojos podréis adivinar si se trata de palomas jóvenes, las cuales muestran tonos grises, o si son ya animales adultos, en cuyo caso el iris pasa a ser naranja o incluso rojo. La siguiente especie que se une al tablero es la zurita, Columba oenas. De gustos más rurales y menor tamaño que el anterior, este animal carece de obispillo blanco, y sus franjas alares negras son mucho más cortas y discretas que en la bravía. Los ojos totalmente negros y el collar verdoso más llamativo de todas las palomas son seña de identidad de la delicada paloma zurita. Y la tercera paloma de la que os quería hablar es quizá la más interesante. Ahora entenderéis por qué. Se le conoce como torcaz, en latín Columba palumbus. La torcaz es la mayor columbiforme de Europa. Con casi medio kilogramo y 75 centímetros de envergadura, destaca por mostrar puntuales, pero llamativas marcas blancas, sobre su fondo general gris. Blanco es el collar de plumas que bordea su cuello, y blanca también es la franja transversal, que muestra en cada ala, sobre todo cuando el animal está en vuelo, un ave que hoy está huyendo en masa del campo, debido a la transformación del medio rural y a la caza. ¿Recordáis cuando os decía que existe una tendencia creciente de aves interesadas en la urbe? Pues bien, la paloma torcaz es el más claro ejemplo de cómo en poco tiempo una especie es capaz de cambiar ciertos hábitos que creíamos irrompibles, y con esta especie se ha demostrado que ya se ha iniciado el éxodo continuo y generalizado del campo a las ciudades. Continúo con las columbiformes, mostrándoos este arrullo, suave y cadencioso, puro símbolo de amor y verano, que por desgracia ya apenas casi se deja oír. Lo que acabáis de escuchar bien pudiera ser el lamento de una de las últimas tórtolas europeas, auténticas supervivientes de un mundo cambiante y realmente implacable con ellas. Tanto el uso generalizado de pesticidas y fertilizantes, como la sequía y el aumento continuado de temperaturas, sumado a la competencia interespecie dentro de las ciudades con su prima lejana, la tórtola turca, hacen poco viable la supervivencia a corto plazo de esta especie. La tórtola europea, endémica de nuestro territorio, ha descendido un 75% en los últimos 15 años, y desde Europa ya se está elaborando un plan de acción que ponga fin a su caza y frene así el proceso de extinción actual. Para identificar a este sensible y escaso animal, bastará con fijarse primero en su tamaño. Las tórtolas son más pequeñas que las palomas. Y después en su color. El patrón de sus alas es un bonito diseño ajedrezado, en tonos negros y marrones. Además, la coloración apagada, a veces rosada, de su pecho, y el collar de líneas blancas y negras,
que presenta a cada lado del cuello, sumado a todo lo anterior, hacen fácil distinguirla de su parienta la turca. Abusivamente más numerosa, la tórtola turca es casi completamente gris, a excepción del extremo de sus alas, que es de color negro. Negra es también la marca de su cuello. Siendo realista, tengo que deciros que actualmente, en vuestro pueblo o ciudad, cual sea, tan fácil os va a resultar ver a la tórtola turca, como extraño será que podáis encontraros con la escasísima tórtola europea. Sirvan estas palabras para recordaros que en el momento que grabo este episodio, en España, se sigue ignorando el expediente sancionador, abierto en 2019 por la Comisión Europea, en el que se nos exige una moratoria urgente de la caza de este ave. En 2020, la tórtola europea continúa formando parte del catálogo regional de especies cinegéticas en amplios lugares de nuestra geografía. Así de real y así de triste. Porque lo vivo te conmueve, estás escuchando El Aviario. Al inicio de este bloque, empleé el término estigmatizadas para referirme a estas aves, palomas y tórtolas. Y me gustaría aclarar esta cuestión. Quisiera hacerlo cuanto antes. Creo que voy a romper algún falso mito. Veréis que las palomas puedan llegar a contagiarnos determinadas enfermedades, las ya conocidas zoonosis, es un hecho tan evidente como carente de alarma real. Y como esto puede que os resulte un tanto ambiguo, voy a intentar explicarlo. Existen enfermedades que en condiciones muy determinadas, muy especiales, podrían ser transmitidas de animales a personas. En el caso de las palomas, estoy hablando de histoplasmosis, salmonelosis o clamidiosis. Os diré que para que exista contagio, deben reunirse ciertas circunstancias que en conjunto no son tan habituales como parecen demostrar las corrientes alarmistas. Primero, el animal debe estar enfermo. Segundo, las condiciones ambientales deben ser idóneas a nivel de temperatura y humedad, ya que estamos hablando de hongos y bacterias. Tercero, cumplidas las circunstancias anteriores, es necesario un contacto directo, realmente importante, con estos microorganismos. Y cuarto, no olvidemos que nuestro sistema inmune juega un papel decisivo en todo el proceso. Los veterinarios o criadores de palomas son realmente las personas más expuestas. Así que la probabilidad de contagio de cualquier ciudadano habitual es por tanto extremadamente reducida. Yo mismo pasé varios años de mi infancia subiendo clandestinamente al palomar improvisado que se había creado en el falso techo de la casa de mis padres. Imaginaos, un niño de pueblo, de 8 o 10 años, con mucha curiosidad y escasas nociones de higiene, jugando a ratos entre palomas silvestres, en un hueco de ladrillos poco iluminado y yo diría que peor ventilado. Recuerdo que a menudo caminaba incluso agachado entre los restos de la carcasa descarnada de algún viejo palomo que acabó allí sus días, y he de confesaros que jamás enfermé por esta cuestión. En las escapadas que hacía cada primavera para ver nacer a los jóvenes pichones que en verano inundaban el techo de aquella casa,
no tuve problema alguno, aunque también creo, sinceramente, que los jóvenes de los años 80 estábamos hechos de otra pasta. Esto es tan solo una anécdota personal. No olvidéis que la higiene debe ser algo primordial en el manejo de estos animales, al menos siempre que se pueda. No podía dejar escapar la oportunidad, ahora que os hablo de palomas, de intentar dar explicación a una conducta de su comportamiento que sé que a muchos os resulta curiosa y en cierto modo cómica, como es el hecho de verlas caminar realizando ese movimiento de cabeza tan acentuado con cada paso. Bueno, esto es algo que hacen muchas otras especies, como gallináceas o pingüinos, por ejemplo. Se sospecha que ese balanceo al caminar ayuda a ciertas aves a mantener el equilibrio. Podríamos decir que es el mismo recurso que empleamos nosotros cuando caminamos moviendo los brazos. Son movimientos compensatorios e instintivos, y por tanto necesarios para una locomoción eficiente. Más aún cuando se sabe que dicha locomoción a ras de suelo, a pie, o mejor dicho a pata, representa más de la mitad de los movimientos diarios que una paloma realiza en la metrópoli. Y es que todo en la naturaleza urbana de estos animales, por muy extraño que os parezca, tiene un sentido práctico y adaptativo. Y os diré más. Una investigación reciente, desarrollada por la Universidad de Buenos Aires, demuestra que muchos de sus barrios están actuando como filtro de color en las aves que los habitan, potenciando el gris de su plumaje y favoreciendo así una suerte de mimetismo con el cemento. Así que cuando veáis a estas aves caminar de forma tan aparentemente simpática, cuando sorprendáis a un individuo en pleno verano, bebiendo por succión, casi de manera imposible, a través del más ínfimo orificio de un registro de riego, o cuando descubráis con asombro que aquella hembra que incuba delicadamente sus huevos tuvo que moverse por un momento para que vuestro ojo pudiera percatarse de su presencia entre el hormigón, recordad que también en las ciudades, y esta frase os sonará de algo, la vida se abre camino. Y alimentarlas. Este sí que es un tema delicado. Yo apelaría, una vez más, a la sensatez y sobre todo a la responsabilidad. Mirad, estamos hablando de aves oportunistas y extremadamente versátiles en cuanto a su alimentación. Las palomas no solo viven de la cantidad de desechos que generamos, saben bien buscarse la vida. Ingieren tanto grano como brotes o incluso insectos. Más que la escasez de alimento, lo que realmente sufren es la falta de agua estival, sobre todo. Por tanto, si verdaderamente queremos ayudar a las palomas del barrio, bastará con colocar en nuestras terrazas y balcones pequeños recipientes con agua, más que nada en los meses más duros de sequía, porque para encontrar comida, creedme, se valen por sí mismas. Y hay algo más, en lo que seguramente muchos no habíais meditado, que es lo que en biología se conoce como capacidad de carga, que viene a resumirse en el número máximo de individuos de una especie o especies determinadas, que es capaz de soportar el medio que las acoge, sin que haya efectos negativos ni para las especies ni para el medio. Cuando esta capacidad de carga se sobrepasa, los individuos se ven obligados a una de estas tres alternativas: cambiar de hábitos, o bien migrar a un área con mayor cantidad de recursos, o incluso disminuir drásticamente el tamaño de sus poblaciones a través de la muerte masiva de sus efectivos. Sobrealimentando a la fauna callejera, sin saberlo, ponemos a prueba ciertos criterios ambientales que desconocemos y que suelen generar desequilibrios importantes. En estado salvaje, fuera de las ciudades, existen verdaderos mecanismos naturales que mantienen estables las poblaciones. Por el contrario, en ambientes alterados, como es la urbe, los animales se vuelven dependientes de nosotros, con una facilidad asombrosa.
Así que ya sabéis, en las ciudades, más comida y más fácil es sinónimo de problemas. Y aunque nunca dude de la buena intención de quienes alimentan animales en la calle, acostumbro a recordar que las palomas aún no han aprendido a recoger la mesa, y la prioridad en estos casos debe ser la salud del entorno, del de las aves y del nuestro, que curiosamente es el mismo. Hace mucho tiempo, más tiempo del que el ser humano pueda recordar, cuando los dioses aún existían y las aves se contaban por millones, ocurrió un gran incendio en los extensos y frondosos bosques primitivos. Alertados por el calor de las llamas y el humo asfixiante, fueron muchos quienes lograron escapar del bosque incandescente para salvar su vida. Pero otros, como los pequeños gorriones, no quisieron abandonar sus nidos, y se dice que mientras las hembras cuidaban estoicamente de sus pollos en lo alto de los árboles, los machos embravecidos ganaban altura en el cielo, alcanzando las nubes y recogiendo con sus picos las gotas de agua retenidas en ellas. Hubo tal cantidad de pájaros cosechando lluvia de las nubes que al abrir de manera coordinada sus pequeños picos, originaron un formidable chaparrón capaz de sofocar el fuego más temible, salvando de este modo la esperanza de futuro depositada en sus nidos. Pero, lamentablemente, en el fragor de la extinción, muchos perdieron la vida y sus cuerpos marcados de hollín quedaron repartidos por el suelo. Cuenta la leyenda que uno de los dioses verdes que habitaba en el cielo, conmovido por la tenacidad de estos diminutos héroes, bajó a la tierra y decretó que a partir de ese momento y por siempre, todos los gorriones machos se identificarían por una mancha oscura en el pecho, en honor a aquellos que dieron su vida luchando contra el fuego. Con esta leyenda que acaba de narrarnos Karin, iniciamos el bloque dedicado a los gorriones, y digo bien gorriones, porque existen varias especies. Ya sabéis que es gracias al babero oscuro que ostentan los machos, que resulta fácil distinguirlos de las hembras. Bueno, es que estoy seguro que más de uno habéis jugado de niños a buscar estas diferencias entre los gorriones curiosos de una terraza de bar o de una plaza. Y es que su trino agudo es la música habitual en muchos de los cascos antiguos de nuestras ciudades. En España contamos con 5 especies de gorrión, y aunque no todos son urbanos, creo interesante que sepáis reconocerlos. Así que siguiendo con el formato descriptivo, aquí van unas sencillas claves para su identificación. Empezaré por el gorrión común, Passer domesticus, una popular ave urbana extendida por todo el mundo,
se trata del gorrión más cotidiano. Tan ligada está su vida a la presencia del ser humano, que cuando un pueblo es abandonado, los gorriones comunes marchan tras las mujeres y los hombres que tradicionalmente les han dado cobijo y alimento en torno a los muros de sus casas. Como ya sabéis, se trata de un ave pequeña, rechoncha, de pico corto y fuerte, y con un plumaje más colorido de lo que cabría pensar en un primer golpe de vista. Este pajarillo posee una mezcla de tonos pardos, negros y otros levemente blancos en su dorso, que contrastan con el gris de su pecho, de su vientre y de su obispillo. En el caso de los machos, gris también es el píleo, que no es otra cosa que la parte superior de la cabeza de las aves, el capirote. Las hembras, en cambio, lo tienen de un color terroso, haciendo gala de su marcado dimorfismo sexual. A poco que salimos de las áreas urbanizadas, comenzamos a perder de vista al gorrión común, quien cede su presencia a un pariente rural que prefiere vivir próximo al hombre de campo. La ciencia ha puesto a este pajarillo el bonito nombre de Passer montanus, aunque puede que lo conozcáis más como gorrión molinero. La mancha negra de sus mejillas os hará distinguirlo fácilmente del gorrión común. El moruno es nuestra tercera especie de gorrión. Su nombre en latín, Passer hispaniolensis, revela fielmente sus gustos geográficos. De hecho, los ingleses conocen al gorrión moruno como Spanish sparrow. En la coloración de los machos, de cabeza pardo rojiza, destacan una ceja blanca inconfundible, partida sobre el ojo, y el babero negro más amplio de todos. Es un gorrión llamativo, aunque sus hembras, a simple vista, bien podrían ser confundidas con las del gorrión común. En cuarto lugar, os hablaré del gorrión chillón, Petronia petronia. Su nombre en latín ya nos avisa de que este ave no es estrictamente un gorrión, no pertenece, como los tres anteriores, al género Passer, y ciertamente su coloración cambia. Los machos han sustituido el babero negro por uno más discreto de tono amarillo, muy ligado al campo. Difícilmente lo veremos en ciudades, pero bueno, nunca se sabe. Por si acaso, ya sabéis cómo es. El quinto es el gorrión alpino, Montifringilla nivalis. Como el chillón, tampoco pertenece al género Passer. Es nuestro gorrión más montañero y solo podrá verse por encima de los 1800 metros de altitud. 5 gorriones distintos, con quienes poner a prueba vuestras capacidades ornitólogas. Aunque en la ciudad nuestras opciones se limitan al común y en ocasiones, como ya os dije, al molinero. Como veis, nuestra variedad en gorriones es bastante rica. Pero, centrándonos en aquellos que hoy nos ocupan, los urbanos, siento no traeros buenas noticias. Y es que, al igual que la tórtola turca, el gorrión común está desapareciendo silenciosamente de nuestras ciudades. SEO BirdLife calcula que entre 2008 y 2018 en España han podido desaparecer cerca de 30 millones de gorriones. Esta cifra, 30 millones, suena a mucho, y es que es mucho. Su población se ha reducido un 21% en solo 10 años. Algunos ejemplos llamativos los encontramos en ciudades como Londres, Bruselas o Hamburgo, donde la práctica totalidad de los gorriones ya han desaparecido. Y aunque los expertos aún no llegan a dar respuestas concretas acerca de lo que está pasando, sí contamos con algunas evidencias puntuales que, en conjunto, seguramente sean las responsables de este declive, de esta extinción. El empleo masivo de pesticidas, el empobrecimiento progresivo en la calidad del aire de las grandes capitales o el calentamiento global parecen acrecentar el problema del gorrión. Y os diré algo más, algo en lo que posiblemente no hayáis meditado en profundidad.
Y es que el pavimento de nuestras ciudades, sus adoquines, el cemento, el empedrado, sufren hoy un nivel de sobrehigiene hasta ahora nunca registrado, y más que va a aumentar esta limpieza exacerbada, ahora que volvemos a sabernos débiles frente a la aparición de pandemias globales. Hemos declarado la guerra al mundo microbiano, vírico, y razones no nos faltan, pero en esta lucha de gigantes frente a entidades microscópicas, el ser humano ha decidido no dar tregua incluso ni a la miga de pan caída o al grano derramado. Nos hemos vuelto extremadamente pulcros, en un ambiente que antaño se servía de ejércitos alados recicladores, animales que bien sabían aprovechar nuestros desechos callejeros. Ellos limpiaban, existía una especie de mutualismo. Claro que ahora habrá quien piense que esos desechos solo traen problemas. Sin ellos nuestras ciudades son más limpias, y es posible, no seré yo quien lo ponga en duda, pero conviene recordar, y no lo digo yo, es un hecho de sobra conocido, que un exceso de limpieza hace que nuestro sistema inmune pierda funcionalidad, ya que éste se ve reforzado cada vez que trabaja por combatir aquellos patógenos que vienen de fuera, que se encuentran en el ambiente. Quizá parte del problema está en este detalle, en la obsesión por lo limpio. El empleo descontrolado de productos químicos en el saneamiento de las calles consigue a la larga que sus habitantes estemos expuestos a la aparición repentina de bacterias o nuevos virus que nuestro sistema inmune desconoce. Nos volvemos vulnerables, como el gorrión. ¿No será que al emplear plaguicidas masivos, de amplio espectro, muchas veces indiscriminados, estamos olvidando que si es malo para la fauna urbana, también es malo para nosotros? Herbicidas, raticidas, insecticidas, es que son en definitiva biocidas, que como su nombre indica tienen un solo cometido: matar. No ahondaré más en este tema porque la alternativa existe. De nuevo viene del aire, en forma de bólido emplumado, pero reservaré este misterio para el contenido que tengo preparado en la segunda parte de este episodio. Así que, continuando con los numerosos males que acechan a los gorriones de ciudad y otras aves urbanas de su tamaño, quisiera destacar que las tendencias arquitectónicas de los edificios urbanos actuales, tan modernos ellos, pues resulta que también son un serio problema, al dejar poco espacio a la imaginación. Me explico. En la búsqueda de lo perfecto, se están perdiendo esos huecos, esas cavidades con derecho de ocupación, que durante tantos años sirvieron de cobijo, de lugar de cría, a colonias completas de gorriones. Recuerdo tantas veces aquellos muros de piedra seca, en los que podía sorprender a la lagartija, a la salamandra o al pardal, hasta los aleros y salientes que tanto gustan a las golondrinas, han dejado ya de interesar al diseñador urbano. Hoy todo se pule y remata de manera casi enfermiza. Hasta el empleo del vidrio, que ahora es tendencia, y que bien utilizado es un material que ayuda ciertamente en el ahorro energético de los edificios, tiene su otra cara de la moneda. De eso os voy a hablar a continuación, de la convivencia viable, solo si las cosas se hacen con cabeza, entre las aves y el vidrio. El Aviario, el podcast ambiental que estabas esperando. Un parque, un jardín, cualquier zona verde, es una apuesta a lo seguro si andamos en busca de aves urbanas. Incluso los cementerios, esto no sé si lo sabíais, son fabulosos lugares de observación, escogidos por aquellos animales que buscan tranquilidad. Suelen acoger un número importante de especies de aves, más de las que pensáis. Estos rincones, verdaderas fábricas de vegetación y oxígeno, son conocidos por la práctica totalidad de los pájaros de ciudad. Acostumbran a tener fuentes, en verano son frescos, y la nidificación de muchas aves
depende de sus árboles y arbustos. Pero en el trasiego diario, fuera de las fronteras de lo verde, las aves urbanas, curiosas por necesidad, exploran y recorren calles, estaciones de metro, plazas, bloques de oficinas, donde en ocasiones, no pocas, la desgracia acostumbra a vivir agazapada tras un cristal. La National Audubon Society de Nueva York, una entidad ecologista especializada en aves, envía anualmente docenas de voluntarios a las calles de la ciudad para realizar un conteo de aves caídas, como consecuencia del impacto contra el vidrio. Las cifras que manejan son ciertamente escalofriantes. La organización estima que entre 90.000 y 200.000 pájaros mueren cada año en la ciudad de los rascacielos. Las estimaciones a escala nacional se sitúan entre los 365 y los 988 millones. ¡Una locura! En España aún no existen estadísticas nacionales, pero un estudio presentado en 2017, realizado por investigadores de la Estación Biológica de Doñana y del Instituto Catalán de Ornitología, pudo evaluar la mortalidad de aves por impacto en un edificio de Tarragona, en el que se contabilizaron 193 animales colisionados, de 17 especies diferentes, y en tan solo 5 años. Os recuerdo que este es el resultado de un solo edificio. Pensad en la cantidad de ventanas, marquesinas, cristaleras y demás pantallas de este tipo que existen en la totalidad de nuestras ciudades. Con este estudio se reforzó la sospecha de que son sobre todo las pequeñas aves como petirrojos, currucas, carriceros y gorriones los más afectados, y en época de migración el problema se acrecenta. A veces el animal solo queda aturdido y logra pasar un día más, pero en la mayoría de los casos este golpe es letal. Bueno, ¿y a qué se debe este fenómeno tan lamentable? ¿Por qué caen víctimas de este material? Mirad, en vuelo, estas aves, de ojos lateralizados, tienen ciertas dificultades a la hora de calcular la profundidad en la escena que se les presenta inmediatamente frente al pico. Por supuesto que tienen una visión fabulosa y unos reflejos que ayudan bastante, pasan la vida esquivando obstáculos. Pero ¿qué pueden hacer cuando el obstáculo es invisible? Y más que eso, inminente. Los cristales totalmente transparentes engañan por completo a las aves, quienes intentan volar a través de ellos. Pensad que en la naturaleza compleja y experimentada de su cerebro no existe nada parecido. La avifauna urbana muere víctima de siniestras ilusiones ópticas. Los árboles, el cielo, las nubes acostumbran a reflejarse en la superficie de nuestras ventanas, escondiendo una realidad sólida e imperceptible, que se interpone entre ellas y el falso espacio abierto que creen ver. El riesgo aumenta cuando estos pájaros huyen de otros depredadores alados. Confían desesperadamente en poder refugiarse entre la vegetación que ven sus ojos, pero que en verdad está detrás de ellos, no delante. Otro comportamiento que desemboca en el mismo problema, y que seguro habéis podido observar alguna primavera, llegando el momento de celo, es el de las aves atacando insistentemente a su propio reflejo en el cristal. Creen estar viendo un intruso en sus dominios. Este despliegue hormonal en defensa del territorio puede ser tan fuerte que el ave termine exhausta, y aunque normalmente no ocasiona muertes, sí altera el día a día de estos animales. Puede incluso obligarles a cambiar de zona, con el trabajo añadido que conlleva la búsqueda de un nuevo territorio, de materiales para crear un nuevo nido. En fin, ya os hacéis una idea. Por suerte, gracias a gente observadora, sensible, inquieta, hoy tenemos las herramientas precisas
que nos ayuden a dejar de sentirnos los villanos de la película y convertirnos en superhéroes, auténticos y verdaderos salvadores. Para ayudaros en la búsqueda de soluciones prácticas, funcionales y caseras a este problema, voy a remitirme a los consejos del afamado ornitólogo estadounidense Daniel Klemm, quien en 2013 publicó el resultado de sus estudios y demostró que podía evitar el 92% de las colisiones. ¿Cómo lo logró? Es realmente simple. Empleó un material bastante modesto y asequible: cuerdas, colgadas en el exterior de las ventanas, con una separación de unos 10 centímetros unas de otras. El sistema funciona de manera eficaz cuando empleamos cordeles delgados, que no obstaculizan la visión y que permiten la entrada de luz. Además, si estas cuerdas, como digo, son ligeras, el viento puede moverlas, haciendo que las aves difícilmente las pasen por alto. Este ornitólogo incide mucho en la distancia entre cuerdas. Parece ser que este es un detalle bastante importante. Ha comprobado que si se superan los 10 centímetros, el número de colisiones aumenta considerablemente. Para que lo tengáis a mano, subiré al muro de Facebook de La Madriguera algunas imágenes de estos fabulosos diseños, y así podréis probarlos si lo veis necesario. Bueno, mucho más populares son las siluetas adhesivas. De estas os diré que, por experiencia propia, pierden funcionalidad si no son empleadas correctamente. No basta con pegar el esbozo de un halcón o un vencejo en la ventana que sospechemos pueda ser peligrosa. Salid fuera, situaros delante del cristal. Ved vosotros mismos si realmente se crean reflejos, o si varias ventanas alineadas, una detrás de otra, dan la sensación de túnel, que esto sucede a menudo. Una vez detectados los puntos conflictivos, la experiencia nos dice que esos 10 centímetros de los que os hablaba antes son también la medida máxima que debe existir entre adhesivos dispuestos en vertical, distancia que se reduce a 5 centímetros a la hora de colocar las siluetas en horizontal. Y muy importante, estos vinilos, fáciles de encontrar, deben colocarse en el exterior del cristal, nunca dentro. Ayudemos entre todos a acabar con esta lacra. Ahora ya sabéis cómo hacerlo. Y terminaré el apartado de los gorriones, hablándoos de un demostrado efecto mariposa, con objeto de que conozcáis las consecuencias reales que se derivan de la desaparición en masa de ciertas especies. Os propongo que viajemos, y lo vamos a hacer lejos, a China, concretamente al año 1958. En aquel año, el gobierno de la República de Mao Zedong aprueba una campaña de medidas económicas, sociales y políticas, conocida como el Gran Salto Adelante. Y en ese salto adelante, dudoso a todas luces, en la búsqueda por mejorar la producción agrícola, se decide exterminar por completo al gorrión. Llega a ser considerado una plaga en aquel país. Mao Zedong ordena a todo niño, hombre, mujer o anciano, sin importar su profesión o rango, matar a cuantos gorriones se encuentren en su camino. Erradicando la competencia natural, se espera aumentar el volumen de trigo y arroz, que alimente a las miles de personas de una sociedad creciente que demanda más alimentos. Toda la población china se lanza a la tarea del exterminio, fumigando, capturando con redes y disparando armas de bajo calibre. El resultado en pocos meses es abrumador. La población de gorriones en el gigante asiático se reduce a niveles agonizantes, en lo que puede ser considerado como el mayor genocidio avícola de la historia.
Lo que no sabía el dirigente asiático es que no solo de granos y frutas vive el gorrión, también captura insectos y animales pequeños, ayudando de este modo a mantener el equilibrio de los ecosistemas. Sobra explicaros el caos ecológico que ocasionó la desaparición de este importante animal. Las plagas de langosta y de otros insectos asolaron el país, causando la destrucción de miles de plantaciones agrícolas. Lo que empezó como un plan para mejorar la producción agroalimentaria terminó en un periodo conocido como la Gran Hambruna China, en la que se estima que murieron de hambre entre 15 y 45 millones de personas. En un intento por enmendar aquel desastre, se importaron gorriones soviéticos, y aunque es cierto que la especie remontó sutilmente, resultó imposible romper ya con la idea de pájaro dañino que se había instalado en el ideario colectivo chino. Y para no quedarnos con este amargo sabor de boca que nos deja la historia, os propongo el reto sencillo, sé que estas cosas os gustan, de activar vuestro sentido pajarero e intentar poner nombre a un auténtico alarde de voz, un ave canora que nada tiene que envidiar al más diestro ruiseñor. Este es su canto. Estoy convencido, lo he puesto fácil, creo, que algunos habréis adivinado de quién se trata. Un travieso y simpático duende emplumado, de color negro, muy habitual en las ciudades, con el que iniciaremos la segunda parte de este aviario, dedicado a las aves urbanas. De él no os diré más, pero os adelanto que en el próximo episodio, y ya que en este he hablado de las especies más populares, tendré tiempo para mostraros cómo viven golondrinas, aviones, vencejos. Por aquí pasarán cigüeñas y gaviotas, y hasta de depredadores tendré tiempo de charlar con vosotros. Os recuerdo que El Aviario es un programa de La Madriguera Podcast, y que todos nuestros episodios están disponibles a través de iBooks, iTunes y Spotify. Tenemos muro en Facebook, Twitter e Instagram. Y una fabulosa página web con todo el contenido ordenado y bastante información acerca de quiénes somos y qué hacemos por aquí trasteando en el universo podcastil. Me despido de vosotros y vosotras agradeciéndoos la atención mes a mes y os dejo con la música del grupo argentino Patio de Tierra, versionando una preciosa canción del artista María Elena Walsh. Su título, Endecha Española. Su letra, ya veréis que está muy relacionada con el tema que hoy nos ha ocupado. Entre tanto, me despido hasta el siguiente aviario. Sed felices. Ay, paloma, que bajas a la Rambla de Barcelona, con la muerte en las alas, sola. Ay, cigüeña, que sobre un campanario por Valdepeñas, asoleando tu nido, desploma.
Golondrinas que volverán oscuras siempre a Sevilla, dibujando en el cielo rimas. Ay, gaviota, San Fernando de Cádiz, deslumbradora, te espero como blanca fui peregrina feliz de luz española y después con muerte en el alma, ave que se desploma, tanto amor, ¿quién me lo quita? Tanta dicha, ¿quién me roba?